Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí se le escucha, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy voy a estar yo al frente de la clase. La profe Burgo tuvo un pequeño inconveniente, así que vamos a continuar con la clase que ella comenzó el lunes pasado. Ahora voy a compartir. Seguimos viendo el trabajo práctico número 8 y ahí compartimos. Sí les pido, ¿me pueden confirmar en qué operación quedaron? ¿Puede ser bienes de consumo? ¿Fue lo último que vieron? ¿Se acuerdan que vieron la clase anterior? ¿Puede ser bienes de consumo o bienes de uso? Me dijo la profe. ¿No se acuerdan? Bueno, yo voy a suponer, si nadie me dice nada, a ver, ahí alguien escribió, de consumo. Perfecto. Entonces vamos a continuar a partir de los bienes de consumo. Recuerden lo que estamos haciendo en el práctico. ¿Se está viendo? ¿Están viendo bien ustedes la página que estoy compartiendo, que es la solución? Bueno, me avisan si no se ve. A ver. Sí, ok. Recuerden que nosotros estamos trabajando en la ejecución presupuestaria. Lo que plantea el práctico 8 es, nos da como información del práctico cómo salió la ley de presupuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos trabajado para el parcial anterior? O sea, hemos trabajado en la formulación hasta llegar a un proyecto de presupuesto con determinadas partidas de gastos y de recursos, lo presentamos a la legislatura y eso es lo que presentamos a la legislatura y se aprobó como ley. Eso nos dan en el punto, en el inciso A como información, ¿sí? Bien. Esperen que veo lo que me van escribiendo, ok. Entonces, a partir de esta información y de cada uno del inciso B de los que nos van informando, vamos registrando las distintas etapas del gasto. Como habrán visto, en la parte de recursos teníamos el crédito autorizado y vamos registrando el percibido, que ese es nuestro ejecutado, ¿no? De la parte de recursos. Y en el gasto tenemos varias etapas. El crédito autorizado, que es sería el mismo dato que sale de la ley de presupuesto. Luego tenemos el crédito vigente. El crédito vigente se conforma. Esperen que voy a poner a grabar, me olvidé. Voy a ver si puedo por acá. Si no, dejo de compartir y pongo, esperen un ratito. Recording in progress. Ahí estamos. Bien. Tenemos entonces las distintas etapas del gasto. Como les decía, el crédito vigente es el crédito autorizado más menos las modificaciones que surjan. Luego el preventivo, que es como una reserva que hacemos de la partida. El compromiso, donde ya tenemos, donde surge una relación jurídica con la otra parte del gasto. El devengado, donde ya surge una relación económica, ¿no? Y la obligación de pago por parte del Estado y el pagado. ¿Bien? Ok, vamos entonces a seguir con servicios no personales. Ustedes tendrán ahí su consigna de servicios no personales y qué es lo que nos dice en el punto 14. Dice, se emitió decreto por el cual se procedió a la contratación de un profesional abogado sin relación de dependencia a partir del 1 de octubre y por el plazo de un año, por la suma de 1.000 pesos mensuales. Entonces, fíjense en por qué va en servicios no personales, porque es una contratación de alguien que no tiene relación de dependencia. Esa contratación va desde el 1 de octubre y por un año. Pero ¿qué es lo que seguramente yo contemplé en mi presupuesto? 3 meses, que son los que corresponden a octubre, noviembre, diciembre del 2025.
Recuerden que una de las cuestiones que me señalan que tengo que registrar la etapa del compromiso es si tengo algún instrumento legal que autorice esa contratación. Como sería el caso de este punto, ya que hay un decreto. Al emitir un decreto, esa acción, ese hecho me está diciendo que tengo que registrar el compromiso, ya tengo una relación jurídica, en este caso es un contrato con un contratado, ¿no? Que va a ser una locación de servicio, un abogado. Al tener entonces ya un decreto y la obligación de registrar el compromiso, vamos a registrar el compromiso por el mes de octubre, noviembre y diciembre, 3 meses por 1000 cada uno. Recuerden que si yo tengo que registrar el compromiso es porque también ya registré el preventivo. Es decir, si a mí me están diciendo que se emite un decreto, significa que voy a registrar en ese acto el preventivo y el compromiso por este gasto. Entonces vamos a partir de ese registro. Yo les voy a cambiar el color porque esto quedó así de la otra comisión, ¿no? Fíjense en operación 14 y lo que yo registro es en el preventivo y en el compromiso, vamos a señalar como dice, unos 3000 pesos en cada una de estas etapas. ¿Por qué no registro más allá, no registro el devengado? Para registrar el devengado me debería decir el ejercicio que ya se cumplió el mes, por ejemplo, de octubre, de noviembre, de diciembre y se conformó el servicio de esa persona. Entonces, si ya se conformó el servicio prestado, eso implica registrar el devengado. Hasta acá solamente me dice que se emitió el decreto. ¿Por qué no registro por un año completo? Porque recuerden que los presupuestos solamente debo incluir el gasto que corresponde al periodo anual. Para el ejercicio siguiente, para el 2026, tendrá en cuenta el resto de los meses que quedan de este contrato. ¿Se entiende, no? Bueno, vamos al punto entonces 15. El punto 15 me dice que el profesional abogado contratado en el punto 14 presentó su renuncia a partir del 1 de enero del 2026, encontrándose certificada la prestación de sus servicios por los meses de octubre y noviembre, los cuales a la finalización del ejercicio se encuentran abonados. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que se conformaron o se certificó la prestación de los servicios por 2 meses, no por los 3. Ya veremos qué pasa con diciembre, si se termina de certificar o no. Pero se certificó por octubre y por noviembre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Devengamos esos 2 meses que se certificó la prestación del servicio. Octubre y noviembre, por lo tanto, devengamos por 2000 pesos. Además dice que estos 2 meses certificados se encuentran abonados al cierre del ejercicio. Por lo tanto, en la etapa del pagado que vamos a registrar 2000 de pago. ¿Sí? Bien. Ahí también dice que que el abogado presentó la renuncia a partir del 1 de enero. Eso nos va a afectar para este ejercicio, porque los 3 meses prestó su servicio, más allá de que todavía el último mes queda pendiente de devengar porque no se certificó, pero se van a cumplir seguramente los 3 meses. Por lo tanto, el 1 de enero en adelante es problema del próximo ejercicio, lo que lo voy a tener que tener en cuenta ese dato para cuando comience el otro ejercicio no prever ese gasto. ¿Ok? Entonces, registramos en la operación 15 2000 de devengado y 2000 de pagado. Vamos ahora a la operación 16, que me dice, al cierre, el inciso servicios no personales se ejecutó en un 90% y no existen libramientos impagos. ¿Qué significa se ejecutó un 90%? Como estamos trabajando en un presupuesto nacional, recuerden que por aplicación de la Ley 24.156 se considera ejecutado el gasto a nivel nacional con la etapa del devengado, a diferencia de la provincia que se considera ejecutado el gasto por la Ley de Contabilidad con la etapa del compromiso. Entonces, si estoy trabajando con el presupuesto nacional, ¿qué voy a considerar yo ejecutado? Cuando dice se ejecutó,
es etapa del devengado. Entonces, si me dice que se ejecutó un 90%, yo lo que tengo que hacer es devengar un 90% de ese inciso, de esa partida. Si el total de la partida es 8.000, ¿sí? ¿Cuánto deberé devengar al cierre del ejercicio? El 90% de 8.000, que son 7.200 pesos. Si yo he devengado por la operación 15 2.000, lo que me queda por devengar por diferencia, ¿sí? Entre 8.000, perdón, 7.200 menos 2.000 son los 5.200. Eso es lo que voy a registrar de devengado en la operación 16. Ahora bien, por supuesto que yo no puedo devengar sin haber comprometido y realizado el preventivo de esa operación. Por lo tanto, esas etapas deberían quedar con el mismo monto. Si yo acá estoy registrando 7.200 el total de la etapa, lo mismo me debería quedar de preventivo y de compromiso. Por lo tanto, me paro en estas dos etapas, en preventivo y compromiso, y digo, si el total del preventivo que ya registré es 3.000 y lo que yo debería tener es 7.200 por este dato que me da el práctico, lo que me falta de afectar preventivamente es 4.200. Y el mismo razonamiento para el compromiso. Por lo tanto, registramos 4.200 tanto en el preventivo como en el compromiso. Como verán, las tres etapas me quedó, ¿sí? El monto de 7.200, por lo tanto, fíjense en el devengado, tengo ejecutado un 90% del total de la partida, como me pide el inciso 16. Ahora bien, dice, de ese total, de ese 90% que se ejecutó, no existen libramientos impagos. Cuando ustedes le digan no existe libramientos impagos, significa que se pagó todo lo devengado, que es lo mismo que decir no existe deuda de tesorería. Recuerden el concepto de deuda de tesorería, que lo deben haber visto con la contadora Burgos, es lo devengado que no llegó a pagarse, ¿sí? Entonces, si no existen libramientos en pago, significa que todo lo devengado se ha pagado y por lo tanto, acá voy a registrar 5.200, que es lo que me faltaría registrar para también tener el total del pagado 7.200 pesos, ¿no? ¿Se entendió este punto, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, yo sigo, ustedes me paran, me frenan si hay algo que no se entiende. Vamos a la partida bienes de uso, ¿sí? En bienes de uso tenemos dos cuentas básicamente, si se fijan en el cuadrito del inicio del práctico, que es de la ley de presupuesto. Uno que es construcciones o trabajos públicos, la cuenta en el clasificador por gasto es construcciones, y otro es maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en el registro de estas dos partidas. El punto 17 dice que maquinaria y equipos incluye aplicación del artículo 42 de la Ley de Administración Financiera. Proveedor informática S.A. por 1.000 pesos. Bueno, recuerden que el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera lo que me dice es que si yo en un determinado ejercicio tengo gastos comprometidos que no llegaron a devengarse, esos gastos los debo desafectar en ese ejercicio. ¿Qué significa desafectar? Que los saco del compromiso y del preventivo, los anulo y van a ir al otro ejercicio y van a nacer comprometidos. ¿Qué significa? Que inicio el ejercicio y registro el preventivo y el compromiso de ese gasto. ¿Por qué? Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera. Entonces acá lo que me está diciendo es que del ejercicio anterior vienen 1.000 pesos por aplicación del artículo 42. O sea, el ejercicio anterior yo desafecté los 1.000 pesos porque se comprometió y no se llegó a devengar. Y este año va a ser un gasto que nace comprometido por aplicación del artículo 42. Por lo tanto, en la operación 17 de maquinaria y equipo, voy a registrar 1.000 pesos en el preventivo y 1.000 pesos en el compromiso. Que eso es lo que significa que nace comprometido. Registro al inicio, el preventivo y el compromiso. ¿Estamos? Bien.
Luego el punto 18 dice que hay una orden de pedido efectuada por el Ministerio de Economía para la compra de 3 computadoras por un valor de 1.000 pesos cada una. ¿Qué pasa con esa orden de pedido? No nos dice que está autorizada por autoridad competente. Por lo tanto, si se inició el expediente o se inició el pedido, el trámite, pero no hay una autorización correspondiente, eso no va a tener incidencia presupuestaria. Recién va a tener incidencia presupuestaria cuando tenga autorización de la autoridad competente. Supongamos que en este ejercicio, eso es lo que respondemos acá, fíjense, operación 18 sin incidencia presupuestaria. ¿Qué hubiese pasado si en el punto 18 me dice hay una orden de pedido autorizada para la compra de 3 computadoras? Si me hubiese dicho eso, autorizada, yo ya hubiese tenido que registrar en este punto el preventivo del gasto. Pero no es el caso. ¿Sí? Bien, vamos al punto 19. El punto 19 dice que por las computadoras del punto 18, la autoridad competente autoriza la orden de pedido y se convoca licitación pública, adjudicando la misma a Computar S.A. Se genera una orden de compra a nombre del proveedor por la suma de 3.600 pesos, 1.200 cada uno. El proveedor ingresó garantía de cumplimiento de oferta por 250 pesos. Bueno, entonces acá varias cosas. Acá ya tenemos una orden de pedido que está autorizada por autoridad competente. Eso me señala que ya tengo que registrar el preventivo del gasto, ¿sí? Entonces vamos a registrar preventivo por 3.600, que es 1.200 cada computadora, son 3 computadoras. Luego me informa que se adjudica la misma, se adjudica la contratación a la empresa Computar S.A. Ese adjudicar ya me está diciendo que estoy en la etapa del compromiso, por lo tanto debo registrar 3.600 en el compromiso. Luego, bueno, no me da ninguna señal, no me comenta ningún hecho que me diga pasemos al devengado. ¿Qué debería decir para pasar al devengado? Debería decir que esas 3 computadoras se recibieron conforme, ¿no? O se emitió la orden de pago o alguna de esas cuestiones. No pasa eso, así que solamente registramos hasta el compromiso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver ese dato de la garantía de oferta? Ustedes saben que cuando hay una licitación, aquel proveedor que eh, gana la contratación, tiene que, en realidad todos los oferentes tienen que dar una garantía de mantenimiento de oferta, ¿sí? Este mantenimiento esta garantía de 250 pesos no tiene incidencia presupuestaria, solamente va a tener incidencia financiera dentro del sistema de tesorería porque es como un fondo de tercero, o sea, el Estado lo recibe, lo guarda hasta el final del periodo que contempla la ley para mantener la oferta y luego se la devuelve a ese proveedor. Por lo tanto, es un fondo de tercero, no es un verdadero ingreso, no tiene incidencia presupuestaria. Por eso no se lo registra en la ejecución. Bien, ¿se entendió eso? Vamos al punto 20. El punto 20 dice que se reciben de conformidad las 3 computadoras suministradas por Computar S.A. Bien, esa recepción de conformidad me está diciendo que estoy en la etapa del devengado. Por lo tanto, en la operación 20 vamos a registrar devengado por 3.600 pesos. Bien, vamos al punto 21. Por las computadoras recibidas se procede a la liquidación del gasto. Está hablando del mismo caso de las 3 computadoras. Entonces, fíjense que cuando me habla de liquidación del gasto o de mandado a pagar o de realizada la orden de pago, son todos hechos que me señalan la etapa del devengado. Como ya en la operación 20 ya registré el devengado, lo que me señala la operación 21 es redundante. O sea, si yo no hubiese tenido la operación 20, acá debería registrar el devengado. Pero como ya lo registré en la operación anterior, esto no tiene incidencia presupuestaria porque ya registramos
el devengado en la operación 20. Acá lo marcamos. Bien, vamos a la operación 22. Dice la operación 22 que la orden de pago a favor de Computar S.A. se paga parcialmente en un 80%. ¿Sí? Entonces, acá ya me está hablando del pago de la operación. Estos 3.600 se pagan en un 80% y eso es lo que vamos a registrar. Operación 22, en la etapa del pagado, se abona 2.880 pesos. Bien, vamos a la operación 23. La operación 23 dice, punto 1, la Tesorería General informa. La cancelación de un orden de pago del ejercicio 2024 por 1.000 pesos por adquisición de sillas y escritorios. Cabe aclarar que la cancelación de un orden de pago, ¿sí? De un ejercicio anterior no va a tener incidencia presupuestaria. ¿Por qué? Porque el año anterior llegué a registrar, si yo ya tengo un orden de pago, llegué a registrar hasta el devengado. Entonces, esa diferencia entre el devengado y el pagado del ejercicio anterior es lo que conforma mi deuda de tesorería del año anterior, ¿sí? Que eso ya van a ver cómo se incluye dentro de la IF en una cuenta determinada, pero no tiene incidencia en el ejercicio siguiente. Quedó como deuda, como libramiento impago. No tiene incidencia presupuestaria en el ejercicio siguiente. Por lo tanto, esto aclarar sin incidencia presupuestaria. Y yo ahí les quiero aclarar algo. Fíjense que nosotros estamos hablando de gasto. Pero ¿qué hubiese pasado si yo les digo que, por ejemplo, este año se cobra tenemos un impuesto, la cobranza de un impuesto del año anterior? Ese, fíjense en que sí tiene incidencia presupuestaria porque los recursos se registran por el percibido, a diferencia de los gastos que se registran por el devengado en el caso del presupuesto nacional. Estamos, ¿no? Fíjense en la diferencia. Vamos al punto 2A del inciso 23, que dice que se recepcionó de conformidad las dos computadoras adquiridas en el ejercicio 2024 del proveedor Informática S.A. del punto 17. Recuerden que en el punto 17, por aplicación del artículo 42, lo que hicimos es registrar, porque nace comprometido el gasto de esta adquisición de computadoras por 1.000 pesos. Acá ya en el 23 se recepciona de conformidad, por lo tanto lo que yo tengo que hacer es registrar el devengado de ese gasto. Vamos entonces a registrar 1.000 pesos en el devengado, en la etapa del devengado. Bien, y ahí termina lo relacionado con lo que tiene que ver con equipamiento, maquinaria y equipo. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con trabajos públicos, es decir, con construcciones. El punto 24 me dice, trabajos públicos, cuando dice trabajos públicos se refiere a construcciones, ¿no? A obra pública. Incluye obras de prosecución por 6.000 y obras nuevas por 8.000, financiadas parcialmente con saldo de caja y banco 2024 del punto 6 de recursos. Entonces acá tenemos dos cosas. Las obras de prosecución son un ejemplo de un gasto que nace comprometido. Como son obras que duran más de un ejercicio, esas obras se contemplan al inicio del ejercicio y se reserva la partida, por lo tanto, las obras de prosecución yo las registro al inicio del ejercicio. Y acá vamos a registrar 6.000 en el compromiso y 6.000 en el preventivo. ¿Sí? Pero fíjense en que acá dice 11.000. Bueno, acá dentro de estos 11.000 hay 6.000 que son de las obras de prosecución. Ahora veamos cuáles son los 5.000 que se registraron también acá en el preventivo. Cuando yo tengo obras nuevas que están financiadas por caja y banco, es decir, por disponibilidades que yo guardé en caja y bancos del ejercicio anterior, es decir,
son disponibilidades con afectación específica para un determinado gasto. Cuando inicia el ejercicio, lo que yo tengo que hacer en esa partida de gasto es registrar la afectación preventiva o el preventivo. Es decir, vuelvo a repetir, con aquellos gastos que tienen afectación específica y que se van a financiar con caja y bancos, lo que yo hago al inicio del ejercicio es registrar el preventivo, solo el preventivo, no el compromiso. Para registrar el compromiso debería avanzar con ese trámite y esas obras nuevas deberían llegar a adjudicarse, que no es el caso, solo registro el preventivo. Bien. Está claro, ¿no? Entonces lo que registramos en la operación 24 es obras de prosecución, preventivo y compromiso, y las obras nuevas, solo aquellas obras nuevas, no el total, fíjense que no son las 8.000, sino las obras que están financiadas con caja y bancos del ejercicio anterior, que tienen afectación específica para estas obras nuevas, solo registro el preventivo, los 5.000 pesos. Eso me da un total de 11.000 en el preventivo, los 6 más los 5. Bien. Vamos al punto 25, que dice, con intervención de la autoridad competente se procede a llamar a licitación para la ejecución de obras nuevas por el total previsto. Entonces, acá ya me está diciendo que tengo una autorización de autoridad competente para llamar a licitación por las obras nuevas. ¿Qué significa eso? Que tengo que registrar el preventivo, la primera etapa del gasto. Como yo ya registré la parte del preventivo de las obras nuevas que se financian o que tienen afectación específica, me quedaría por registrar de las obras nuevas, que el total es 8.000, solo los 3.000. Y eso es lo que registro en la operación 25. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a la operación 26. La operación 26 me dice que se adjudican obras nuevas por 8.000 pesos. Ese se adjudican obras nuevas, ya me está señalando que estoy en la etapa del compromiso. Por lo tanto, vamos a registrar en la operación 26 los 8.000 pesos en la etapa del compromiso. Además, el Ministerio de Economía informa la siguiente situación respecto al total de trabajos públicos. El total de certificados de obra presentados es 13.800. El total de certificados aprobados, 12.000. La deuda de tesorería es 1.800. Y el saldo de fondos con afectación específica, 0. ¿Para qué me sirven estos datos? Para ver cuánto se devenga y cuánto se paga de la partida de construcciones, ¿no? Bien. Fíjense en que hay un dato de certificados presentados y otro aprobados. ¿Qué me va a indicar a mí que tengo que registrar el devengado? El total de certificados aprobados o autorizados, ¿sí? Entonces, si a mí solo me dan el dato de los certificados presentados, eso no tiene incidencia presupuestaria. Si me dice que los certificados presentados de obra se aprobaron tanto, eso es lo que tiene incidencia presupuestaria. En este caso son los 12.000 pesos, eso es lo que voy a devengar, ¿no? Recuerden que los certificados autorizados me señalan la etapa del devengado. Bien. Y por otro lado, me dice que hay una deuda de tesorería de 1.800. ¿Para qué me sirve ese dato? Para calcular por diferencia cuánto es mi etapa del pagado. Si la deuda de tesorería es devengado menos pagado, y yo tengo un devengado de 12.000, y mi deuda de tesorería es 1.800, mi pagado por diferencia va a ser 10.200. Ahí estamos. Y ahí registramos todo lo de construcciones de bienes de uso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto que dice acá cierre, como ven, lo vamos a dejar después para el cierre del ejercicio al final de todas las partidas y ya les voy a explicar por qué registramos esos menos 2.000. Perdón que estoy re mal de la garganta, por ahí espero que me escuchen bien porque estoy bastante mal. Bueno, vamos ahora a la partida transferencias.
Nosotros en el inciso 5 de transferencias tenemos tanto transferencias corrientes como transferencias de capital. Eso es lo que teníamos previsto en la ley de presupuesto. Veamos qué dice el punto 27, que habla de transferencias corrientes. Dice, las transferencias corrientes incluyen jubilaciones y pensiones por 3.000. Este dato nos va a servir para cuando hagamos la clasificación económica, porque recuerden que aquellas transferencias corrientes que están destinadas a pensiones y jubilaciones, en el clasificador económico, o sea, en el AIF, lo registramos en una cuentita especial que se llamaba prestaciones de la Seguridad Social. Para eso nos va a servir. Por lo tanto, fíjense en acá, ponemos esa aclaración. Vamos a la operación 28. Que dice que no se refleja en economías de inversión y existe una deuda de tesorería de 1.200. La economía de inversión, recuerden, habrán visto con la profe Burgos, es un resultado horizontal. ¿Cómo se calcula? Es crédito vigente menos el devengado, en el caso de Nación, y menos el compromiso en caso de la provincia. ¿Qué es lo que me señala a mí? ¿Qué parte de la partida no se llegó a ejecutar? Porque recuerden que el presupuesto a nivel nacional se ejecuta con el devengado, a nivel provincial con el compromiso. Entonces, ¿qué me señala este resultado? ¿Qué parte de la partida no se llegó a ejecutar? Por lo tanto, si acá me dice que no hay economía de inversión, significa que el crédito vigente fue igual, ¿con qué etapa será? Si estamos en Nación, con el devengado. Por lo tanto, si mi crédito vigente es 8.000, mi devengado también es 8.000. Por lo tanto, registramos en la operación 28 un preventivo, un compromiso y un devengado de 8.000 pesos. Ahí estamos. ¿Y qué dice respecto del pago? Dice que existe una deuda de tesorería de 1.200. Entonces, por diferencia, deuda de tesorería de vengado menos pagado, 8.000 menos algo, menos una incógnita, me da 1.200. ¿Cuál será entonces el pagado por diferencia? 6.800 pesos. Bien, vamos ahora a servicios de la deuda, inciso 7. Y fíjense en una aclaración que no hay movimiento en transferencia de capital, o sea, tenemos una partida de 10.000 y no se ejecutó nada, ¿no? En transferencia de capital, así que queda así, sin ejecutar nada. Vamos ahora sí a servicios de la deuda. Dice el punto 29. Bueno, aclaración. Crédito autorizado y crédito vigente surgen de el cuadrito, ¿no? De la ley de presupuesto, del inciso A, en donde ahí nos indica que tenemos amortización de la deuda por 20.000, intereses de la deuda por 5.000. Eso lo trasladamos acá, ¿no? 5.000 y 20.000 de partida presupuestaria. El inciso 29 me dice que el servicio de la deuda incluye la atención de vencimientos conforme el siguiente detalle. Capital 20.000 e intereses 4.000. ¿Sí? Recuerden que los servicios de la deuda también son un gasto que nacen comprometidos, es decir, al inicio del ejercicio tengo que registrar tanto el preventivo como el compromiso. Entonces vamos a registrar, en el caso de los intereses, operación 29, 4.000 en el preventivo y en el compromiso, y en el caso de la amortización de la deuda o capital, preventivo y compromiso por 20.000. ¿Sí? Bien. Eso es lo que hacemos en este punto 29. Señalar, registrar un gasto que nace comprometido. ¿Por qué? Porque yo al inicio del ejercicio ya sé cuánto de vencimiento de deuda tengo. Por lo tanto, lo tengo que registrar y reservar, ¿no? Por eso nace comprometido. Vamos a la operación 30, que dice, se colocaron letes serie A y B bajo las siguientes condiciones. Serie A, emisión el 30 de junio del 25 a 120 días.
Capital 12.000 y se canceló al vencimiento. Interés 1.000. Pendiente de cancelar al vencimiento. Bueno, en este caso, este tipo de letra del tesoro es una letra del tesoro que se inicia en el 2025 y se cancela en el 2025. Aquellas letras del tesoro que no pasan el ejercicio financiero, que son las llamamos de corto plazo, ¿no? En realidad la letra del tesoro es una emisión de deuda de corto plazo. Solamente va a tener incidencia presupuestaria en esa operación el registro de los intereses, no así del recurso que implica la emisión o del gasto que implica la amortización del capital de esa letra del tesoro. Entonces, en la serie A, lo único que va a tener incidencia presupuestaria es el interés y que me dice que está pendiente de cancelar el vencimiento. Pero claramente el vencimiento ocurrió a los 120 días de junio, ¿sí? Es decir, a los 4 meses que entran dentro del ejercicio. Por lo tanto, ese vencimiento implicó que ese interés ya se tuve que registrar preventivo, compromiso y devengado, porque ya venció, ya se devengó el interés. Por lo tanto, operación 30, vamos a hacer 1.000 de preventivo, 1.000 de compromiso y 1.000 de devengado. Pero ahí me dice que está pendiente de cancelar al vencimiento el pago de los intereses. Por eso fíjense en que acá, en la etapa del pagado, no ponemos 1.000, porque está pendiente de pago, no se pagó. ¿Bien? ¿Qué pasa con respecto a la letra de serie B? Dice que la emisión es el 30 de noviembre del 25 a 90 días. El capital 15.000. Cancelable al vencimiento. Y el interés 2.000 cancelable al vencimiento. Recuerden que en este caso de operación, que se emite en noviembre y el vencimiento va a ser después del cierre de ejercicio, sí tiene incidencia presupuestaria tanto el recurso como el gasto derivado de los intereses y del capital. Obviamente cada uno en el ejercicio que corresponde. En el 2025 lo que va a influir o lo que voy a tener que registrar es el recurso derivado de la emisión de la letra, que es en noviembre del 25. Pero el vencimiento del capital y de los intereses es posterior al cierre, ya va a ser un problema de la ejecución del presupuesto 2026. Entonces, ¿qué vamos a registrar? La emisión. Esa emisión es un recurso, es un endeudamiento. Por lo tanto, lo vamos a registrar arriba en el cuadrito de ejecución del recurso. Fíjense en donde está colocación de deuda por 15.000 pesos. Para que presten atención, esta colocación de deuda no estaba prevista en el presupuesto original. Es un nuevo recurso para nuestro ejercicio. Se lo registra así. Tengo crédito autorizado 0, pero percibido 15.000. Derivado de la operación 30 de LETES. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos dice el ejercicio de servicio de la deuda? Nos dice que de corresponder, sabe que se emite el decreto que asigna el crédito presupuestario necesario para atender el gasto en cuestión, rebajando la partida de equipamiento. Esto básicamente lo que quiere decir es que si me faltaría partida para registrar alguno de estos gastos de servicio de la deuda, que sepamos que podemos emitir decreto para pasar de la partida de equipamiento de bienes de uso a esta partida, por si me hace falta. No es el caso, ¿ok? Vamos abajo de vuelta y vamos al punto 31, ¿sí? Dice: al cierre del ejercicio, el gasto del presente inciso se encuentra devengado en su totalidad, no existiendo deuda de tesorería. Por lo tanto, el total del gasto que se ha comprometido, que en este caso es, fíjense, en el caso de los intereses eran los 4.000 y los 1.000, lo que yo tengo que hacer es devengar lo que me quede, porque se devenga el total de los 5.000.
Yo ya había en la operación 30 devengado 1000, lo que me faltaría devengar son los 4000 que quedaban pendientes de la operación 29. Lo mismo en el caso de la operación 31 para la amortización. Devengo los 20.000, porque se devenga el total del gasto, ¿no? Esto también lo vamos a hacer así. Y me dice que no existe deuda de tesorería, por lo tanto se paga el total del devengado, que en este caso son los 5.000, en el caso de los intereses, en el caso de la amortización son los 20.000. Bien. Y ahí terminaría de registrar, ¿no? Registrar todo lo que tiene que ver con las operaciones de recursos y de gastos. ¿Qué es lo que queda ahora por hacer? ¿Qué debería hacer ahora? Tengo que calcular, no sé si vieron con la profe Burgos, los resultados horizontales, ¿no? Resultados horizontales del gasto y de los recursos. Vieron que cuando nosotros veíamos el AIF, de ahí podíamos calcular resultados verticales, que era el resultado económico, el resultado financiero, etc. Los resultados horizontales surgen de estas planillas de ejecución presupuestaria, tanto de recursos como de gastos. Entonces vamos a ir un ratito arriba y vamos a calcular los resultados horizontales de los recursos. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos resultados posibles de recursos? En el caso de que lo percibido sea mayor que lo estimado, yo voy a tener un excedente de recaudación. En el caso que lo percibido sea menor que lo que yo había estimado en la ley de presupuesto, voy a tener un déficit de recaudación. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de la partida de ingresos tributarios, yo tenía estimado recaudar 143.000 y terminé recaudando 125.000. Por lo tanto, tengo un déficit de recaudación de 17.500 pesos. Para el caso de los ingresos no tributarios, fíjense en que tenía estimado 1.000, terminé recaudando 900, por lo tanto tengo un déficit de recaudación de 100 pesos. Para el caso de la cuenta venta de bienes y servicios, yo tenía estimado 6.000 y recaudé 6.600. Tengo un excedente de recaudación de 600 pesos. Para el caso de rentas de la propiedad, tenía estimado 3.000, recaudé 3.000, me da un resultado de cero o equilibrado. Ese no tiene nombre, ¿no? No se pone nada. Para el caso de transferencias corrientes, yo tenía estimado 1.000, terminé recaudando 4.000, me da un excedente de recaudación porque percibí más de lo que había estimado de 3.000 pesos. En el caso de recursos propios de capital, yo había estimado 2.000, terminé recaudando 2.200, tengo un excedente de recaudación de 200. Transferencia de capital no tengo nada. Venta de títulos y valores tenía 8.000, recaudé 8.800, entonces tengo un excedente de recaudación de 800 pesos. Para el caso de el recupero de préstamos, yo tenía previsto 30.000, terminé recuperando 30.000, por lo tanto tengo cero, ¿no? No tiene, es como que está equilibrado. Lo mismo con la disminución de otros activos. Estimé y recaudé lo mismo, me da cero. Y luego tengo el de la colocación de la deuda, que yo al inicio del ejercicio no lo tenía previsto. Luego recaudé 15.000, por lo tanto, mi excedente de recaudación en ese caso es 15.000. Bien, fíjense en que el total del resultado de todo el ejercicio, si sumo y resto de acuerdo a los signos, déficit y excedente, me da 2.000 de excedente de recaudación. O sea, yo en el ejercicio tuve 2.000 pesos más recaudé de lo que había estimado, ¿no? Esos son los resultados horizontales de recursos. Vamos ahora a los resultados horizontales de gastos. ¿Cuáles son los resultados horizontales de gastos? La economía de inversión, la ley del artículo 42, en el caso de nación, y si estuviese en provincia, en lugar del artículo 42, porque no es aplicable, no es la normativa de provincia, lo que se calculan son los residuos pasivos, que se calculan de la misma forma que el artículo 42, que son los
gastos comprometidos que no llegaron a devengarse, pero, pero se denominan residuos pasivos y tienen un tratamiento diferente a nación. ¿Ok? Acá lo que tengo que calcular como resultado horizontal es el artículo 42 de la ley. Bien. Entonces, fíjense que vamos a calcular economía de inversión, que como les dije es crédito vigente menos devengado. Crédito vigente es 200.000, acá está la fórmula, 200.000, menos el devengado que son 180.800, me da una economía de inversión de 19.200 pesos. Por aplicación del artículo 42 de la ley, son aquellos gastos comprometidos que no llegaron a devengarse. Y para esto lo que tenemos que hacer es ir revisando partida por partida a ver qué gastos se comprometieron y no llegaron a devengarse. Si ustedes observan, el único inciso que ocurrió esto es el inciso de bienes de uso en construcciones. Fíjense en que yo tenía, vamos a sacar esto para que lo puedan ver bien. Yo tenía, fíjense, en 14.000 de preventivo y de compromiso, o sea, comprometido 14.000 en construcciones y se devengó 12.000. Entonces, lo que me dice el artículo 42 de la ley es que en el caso que haya gastos comprometidos que no se llegaron a devengar, yo los tengo que desafectar de este ejercicio y afectarlos en el siguiente. ¿Cómo los desafecto? Desafecto lo que no se llegó a devengar. Por eso, resto los 2.000. Y ahí me queda, fíjense, en un compromiso igual que el de vengado. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi artículo 42 de la ley? Son los 2.000 que tengo que desafectar para afectarlos en el próximo ejercicio. Bien. La deuda de tesorería, como dijimos, son los gastos devengados que no llegaron a pagarse. En este caso, 180.800 menos los 175.580 me da una deuda de tesorería de 5.220. Y otro resultado que vamos a calcular y que nos va a servir para ajustar luego nuestro ejercicio, nuestra ejecución presupuestaria, es el percibido menos el pagado, que nosotros lo llamamos el resultado de disponibilidades, ¿sí? Disponibilidades. Calculo lo que percibí menos lo que pagué. ¿De dónde saco el percibido? Del total del percibido de recursos, los 2.000, los 202.000. ¿De dónde saco el pagado? Del total de la columna de pagados, 175.580. Por lo tanto, aquí voy a registrar un percibido menos pagado, o sea, el resultado de disponibilidades de 26.420. ¿Bien? Y otra cosa que puedo calcular acá es calcular cuál es el resultado de acuerdo a los datos que tengo en la ejecución, ¿no? No yendo a la IF, que ya vamos a determinar los resultados que surgen de la IF, sino diciendo, mi resultado, ya que estoy tratando el presupuesto nacional, es el recurso percibido menos el gasto devengado, ¿sí? Ya que estamos en nación. Y ese resultado percibido menos gasto devengado me da 21.200 pesos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Así me voy a buscar un poquito más de agua. Vamos a parar 5 minutitos. Y de ahí comenzamos con el AIF. Así ya terminamos el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces yo voy a dejar de compartir y voy a parar el audio y la grabación y ya en 5 minutitos volvemos para seguir. ¿Sí?
Bueno, chicos, volvemos. Vamos de nuevo a compartir. Creo que se está grabando. Sí, estamos grabando. No lo saqué. Bueno, entonces compartimos y seguimos. Ahora vamos a avanzar con el esquema ahorro, inversión, financiamiento, ¿no? Que fíjense en la consigna del trabajo práctico, el punto, un ratito, el punto 4 en número romano me dice confeccionar el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Recuerde que se efectúa en base a la clasificación económica, considerando los recursos por el percibido y los gastos por el devengado, y comente sus resultados. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué me aclara qué etapa del gasto tomamos para el recurso y el gasto? En la IF siempre para el recurso tomamos el percibido, pero en el gasto podría pasar que si estamos en provincia, tomemos el compromiso, la etapa del compromiso, en nación, como es este caso del práctico, el devengado, y podríamos también calcular un esquema ahorro, inversión, financiamiento con la etapa del pagado. En general eso lo hacemos cuando estamos en el sistema de tesorería, trabajando en la programación financiera, en la planificación financiera, ¿no? Pero lo podríamos armar con las distintas etapas del gasto de acuerdo a la información que nosotros necesitemos o queremos obtener de la IF. Bien, entonces vamos a la IF. Recuerden cómo armamos el AIF. Ingresos corrientes menos gastos corrientes, de ahí determinamos el resultado económico. Luego tenemos recursos de capital y gastos de capital. De ahí determinamos un resultado financiero previo a contribuciones y gastos figurativos. Luego el resultado financiero. Luego tenemos las fuentes y aplicaciones financieras y de ahí el resultado final. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá, trasladar todas las cuentas que fuimos trabajando para recursos con el clasificador por rubro y para gastos con el clasificador por objeto del gasto, ¿sí? Entonces fíjense, comencemos. Otra cosa que les quiero comentar, que en el AIF nosotros vamos, cuando trabajamos para el parcial anterior que trabajábamos en la formulación, solamente teníamos las cuentas y una columna en donde plasmamos los ingresos y los gastos proyectados, ¿no? Acá fíjense en que tenemos varias columnas. La primera es la del crédito autorizado, ¿sí? La que surge de la ley de presupuesto. Luego tenemos aumento, disminución y el crédito vigente, ¿sí? O sea, ese crédito autorizado más o menos las modificaciones me da el crédito vigente. Y de ahí una última columna que es el ejecutado del presupuesto, que para los recursos es el percibido y para el gasto, en el caso de nación el devengado, en el caso de provincia el compromiso. Esta es la etapa que yo les digo, esta columna es la que yo les digo que de acuerdo a la información que nosotros necesitemos, plasmaremos el gasto o con el devengado o con el compromiso o con el pagado, ¿sí? En el caso del práctico, con el devengado, porque estamos ejecutando un presupuesto nacional. Y aparte eso es lo que me pide el práctico, la consigna. Entonces, vamos a volcar los datos, fíjense, de ingresos corrientes. ¿Qué tenemos en ingresos corrientes? En primer lugar, ingresos tributarios. Mi crédito autorizado es 143.000, le vuelvo a repetir, todo lo que es crédito autorizado surge de la ley de presupuesto, de la consigna que tenemos en la primera hoja, y el percibido surge de nuestra ejecución, de recursos, ¿sí? Vuelvo a la ejecución acá, fíjense en ingresos tributarios, ¿cuánto se ha percibido? 125.500. Eso es lo que volcamos en el AIF, en el percibido, 125.500. Lo mismo hacemos con todas las cuentas. Tenemos ingresos no tributarios, rentas de la propiedad, estos son intereses cobrados, no pagados, venta de bienes y servicios y transferencias corrientes.
volcamos en esta columna el crédito autorizado que surge de la ley de presupuesto y en la última columna el percibido que surge de mi ejecución, de mi cuadrito de ejecución de recursos. Todo esto lo volcamos aquí. Con esto yo ya puedo calcular mi total de ingresos corrientes, tanto el crédito autorizado como, como el percibido. ¿Sí? Tengo, fíjense, en ingresos corrientes, yo había estimado 154.000 y terminé percibiendo 140.000 de ingresos corrientes. Vamos a los gastos corrientes. ¿De dónde obtengo la información esta? Del cuadro de ejecución del gasto. Fíjense en acá, tengo, por ejemplo, gastos en personal. En el AIF, dentro de gastos de consumo, tengo remuneraciones, que es mi gasto en personal, es mi inciso 1 del clasificador por objeto. Entonces, me voy a fijar cuánto es mi crédito autorizado y cuánto es el ejecutado, que en este caso es cuánto es el devengado de la partida personal. Entonces, me voy al cuadro de gastos y tengo, fíjense, crédito autorizado en partida de personal 120.000. Crédito vigente 120.000. ¿Cuánto es el devengado? 115.000. Eso es lo que traslado a mi AIF. Remuneraciones, crédito autorizado 120.000, lo mismo en el crédito vigente y 115.000 es mi devengado o ejecutado para este caso. La partida de gastos de consumo, bienes y servicios, recuerden que se conforma de dos partidas o de dos incisos. El inciso 2 de bienes de consumo y el inciso 3 de servicios no personales. Entonces lo que vamos a hacer es sumar para el crédito autorizado y para el devengado esas dos partidas. Bienes de consumo, crédito autorizado, 10.000. Servicios no personales, crédito autorizado, 8.000. O sea que el total de crédito autorizado de bienes y servicios es 18.000. Y el devengado tenemos en bienes de consumo 9.000, en servicios no personales 7.200. Por lo tanto, tenemos el total de devengado de la partida bienes y servicios 16.200. Y eso es lo que pintamos aquí. Luego tenemos rentas de la propiedad, que esta partida va a surgir del inciso 7 que tenemos en la planilla de gastos, abajo. Acá en servicios de la deuda teníamos intereses y amortizaciones. Bueno, dentro de rentas de la propiedad en gastos corrientes lo que va es intereses de la deuda. 5.000 crédito autorizado y vigente, 5.000 el devengado. Y eso es lo que colocamos en el AIF. ¿Sí? Rentas de la propiedad, 5.000 y 5.000. Prestaciones de la seguridad social. Recuerden que nosotros en el clasificador por objeto del gasto, esas prestaciones de la seguridad social que, ¿en qué punto era donde nos indicaba? Esperen, en el punto 27, donde habla de transferencias corrientes, me dice que las transferencias corrientes incluyen jubilaciones y pensiones por 3.000. Esas transferencias corrientes en el clasificador por objeto del gasto se muestran todas juntas, ¿sí? Se muestran las transferencias, los 8.000 pesos. Pero en el clasificador económico, ustedes saben que todo lo que es jubilaciones y pensiones se presenta en una cuenta especial, separada de transferencias corrientes, que se denomina prestaciones de la seguridad social. Y este es el caso. Entonces, de acuerdo a lo que indica el artículo, el inciso 27, las prestaciones de la seguridad social son 3.000 pesos, ¿no? Tanto el crédito autorizado como el devengado. Fíjense, acá en transferencias corrientes tengo devengado los 8.000, ¿sí? Y crédito autorizado 8.000. O sea que toda la partida se ejecutó. Y transferencias corrientes va a ser la diferencia de los 8.000 menos los 3.000 que corresponden a seguridad social, que son 5.000 pesos. Y acá lo tenemos. Y ahí ya tenemos el total de nuestros gastos corrientes. Crédito autorizado 151.000, crédito vigente 151.000 y nuestro percibido es 144.200. Fíjense, perdón, percibido, devengado, en este caso es gasto, es devengado.
Fíjense en que hemos devengado o ejecutado menos partida de la que teníamos prevista, ¿no? En gastos corrientes. Y ahora ya estamos en condiciones de calcular nuestro resultado económico. El resultado económico recuerden, perdón, que es ingresos corrientes menos gastos corrientes. El resultado económico que surge de la ley de presupuesto, que es la que habíamos presentado en el proyecto de ley de presupuesto y así salió, nos daba 3.000. Y este 3.000 positivo se denomina ahorro. Pero luego de la ejecución nos termina dando 4.200 negativos. Esto es un desahorro, ¿no? Un desahorro de 4.200 pesos. Ingresos corrientes menos gastos corrientes. Bien, avancemos con el AIF. Vamos ahora a la cuenta de capital. Recursos de capital menos gastos de capital. Dentro de los recursos de capital tenemos recursos propios de capital, transferencia de capital y disminución de la inversión financiera. Que dentro de las operaciones, la única que tiene registro es recursos propios de capital. Si nosotros vemos en el cuadrito de los recursos propios de capital tenía estimado un crédito autorizado de 2.000 y terminamos percibiendo 2.200. Eso es lo que vamos a volcar en nuestro AIF. Recursos propios de capital 2.000, en crédito autorizado y en percibido 2.200. Y acá vamos a marcar, así lo ven. Y no tenemos nada en transferencia de capital y disminución de la inversión financiera. Por lo tanto, ya tenemos nuestro total de recursos de capital por estos montos. Vamos ahora a los gastos de capital. ¿Qué tenemos en gastos de capital? Tenemos inversión real directa, que son los bienes de uso, transferencia de capital e inversión financiera. Con respecto a la inversión real directa, teníamos dos cuentas, ¿se acuerdan? Construcciones y lo que es maquinarias y equipo, que lo ponemos en otros bienes de uso. En el caso de construcciones, si nos vamos a la planilla de gastos, tenemos en bienes de uso construcciones un crédito autorizado de 14.000 y un ejecutado devengado de 12.000. Entonces vamos a la IF, tenemos acá construcciones, 14.000 crédito autorizado, 12.000 tenemos en... Ahí está. Tenemos 12.000 en el devengado en construcciones. Lo mismo hacemos con maquinaria y equipo. Teníamos 5.000 en crédito autorizado y se terminó devengando 4.600. Bien, ¿saben qué? Voy a apagar la cámara porque no me está funcionando bien el internet. A ver si puedo apagarlo de acá. Si no, dejo de compartir un ratito. Sí, me están dando muy lento esto. A ver si apagando la cámara mejora. Ahí está. Vuelvo a compartir. ¿Me pueden confirmar si están viendo bien? A ver, vamos de nuevo porque no sé qué le pasa a esto. Está muy lento.
¿Se está viendo, chicos? Sí, ahora sí, profe. Bueno, gracias. No sé qué le pasa, esto está muy lento. Bueno, sigamos entonces. Estamos con los gastos de capital, vimos los bienes de uso y nos quedan dos partidas, que son transferencia de capital y lo que es inversión financiera. De inversión financiera no tenemos ninguna operación y transferencia de capital lo teníamos previsto al inicio del presupuesto en crédito autorizado, pero no se terminó ejecutando nada de la partida de transferencia de capital. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de calcular el total de gastos de capital, que tenemos crédito autorizado 29.000 y un total ejecutado de vengado de 16.600, ¿no? Lo vamos a marcar. Ahí estamos. Bien. Vamos ahora o ya estamos en condiciones de calcular el total de los ingresos y el total de los gastos. Y aquí podemos calcular también el resultado financiero previo. ¿Cuál es el resultado financiero previo? Es ingresos totales menos gastos totales previo a las contribuciones y gastos figurativos. Recuerden que los ingresos totales se calculaban ingresos corrientes más recursos de capital, los gastos totales, gastos corrientes más gastos de capital. Esa diferencia luego me da el resultado financiero previo. En el caso de este práctico, no tenemos contribuciones ni gastos figurativos, por lo tanto, el resultado financiero previo va a coincidir con el resultado financiero del ejercicio, que me da menos 18.600 pesos, el ejecutado. ¿Cómo se llama ese resultado negativo? Se llama déficit, ¿sí? Este es un déficit fiscal, porque es negativo. Bien, entonces fíjense en que este ejercicio o sí, esta administración no viene muy bien. Está cerrando con un desahorro, está cerrando el ejercicio con déficit fiscal. Ahora vamos a ver cómo estamos debajo de la línea y luego qué ajuste vamos a hacer para equilibrar este AIF, ¿no? Bien, vamos ahora a las fuentes financieras y a las aplicaciones financieras. Tenemos primero, en primer lugar, las fuentes financieras. ¿Qué cuenta vamos a tener acá? Principalmente disminución de la inversión financiera y endeudamiento público. Dentro de la disminución de la inversión financiera, y vamos al cuadrito de los recursos, hay tres cuentas que van a influir en esta partida. En primer lugar es la de venta de títulos valores de 8.800 pesos, el ejecutado, 8.000 el crédito autorizado. El recupero de préstamos de 30.000, tanto estimado como ejecutado, y la disminución de otros activos financieros de 6.000 y el ejecutado 6.000. Eso me da un total de 44.000 pesos, que está acá. Disminución de la inversión financiera, 44.000. Y el ejecutado me da 44.800. ¿De dónde saco el ejecutado? Del percibido de esas partidas que les comenté recién. Venta de títulos valores, la disminución de activos financieros y, ¿qué más era? El recupero de préstamos. ¿Ok? Bien. Y otro de los conceptos que nos aparecen en las fuentes es el endeudamiento público, que no teníamos nada previsto al inicio, pero que luego hicimos esa operación de letras del tesoro que me generó un endeudamiento de 15.000 pesos percibido al cierre del ejercicio. Aquí entonces ya podemos determinar el total de las fuentes financieras. Tenemos un crédito autorizado de 44.000 y tenemos un ejecutado de 59.800, o ejecutado percibido, ¿no? Por este concepto. Vamos ahora a las aplicaciones financieras. Básicamente acá tenemos dos conceptos: amortización de la deuda e inversión financiera. De inversión financiera no tenemos ninguna operación y de amortización de la deuda sí, eran los 20.000 pesos que surgen del inciso 7 de servicio de la deuda, que era la parte de amortización. Y tenemos el crédito autorizado igual que lo que se terminó ejecutando por este concepto.
¿no? Entonces lo marcamos. Y aquí ya estamos en condiciones de determinar el total de lo que son las aplicaciones financieras por tanto de crédito autorizado como de el ejecutado, que son los 20.000 pesos. Bien, y acá podemos determinar ya el resultado final. ¿Cómo determinamos el resultado final? Al resultado financiero de menos 18.600 en el caso del ejecutado, le sumamos los 19.800, le restamos los 20.000 y nos queda un resultado final de 21.200 pesos. Ahí lo marcamos. Bien, entonces, terminamos de cargar nuestro esquema ahorro, inversión, financiamiento. Pero aclararles que no queda ahí el ejercicio. Nosotros dijimos que uno de los principios presupuestarios fundamentales es el equilibrio presupuestario. El equilibrio se debe mantener tanto a nivel formulación. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos los ajustes a nivel formulación presupuestaria? Que ajustábamos para que nos cierre el ejercicio en cero, equilibrado, ingresos menos gastos igual a cero. Bueno, lo mismo pasa acá. Pero en el caso de la ejecución presupuestaria, que es la segunda, ¿no? Etapa en realidad no es la segunda, es posterior a la discusión parlamentaria cuando ya tenemos ley. La ejecución presupuestaria también, el cierre debe ajustarse, no puede quedar 21.200 en este caso, debería quedar cero. Pero los ajustes a nivel AIF en la ejecución presupuestaria son ajustes que son siempre fijos en cuanto a la mecánica de hacer el ajuste. ¿A qué me refiero? No es como la etapa de la formulación que yo puedo decidir, bueno, no hago tal obra pública o aumento una tasa, una alícuota para aumentar el ingreso, ¿no? Acá lo que voy a ajustar a nivel de vengado, que es el AIF que estamos trabajando, son dos cuentas. Una es la deuda de tesorería, los ajustes aclararles que son debajo de la línea. O sea, al momento de la ejecución presupuestaria, los ajustes se realizan debajo de la línea, es decir, en aplicaciones o en fuentes financieras. A nivel de vengado, nosotros vamos a ajustar dos partidas o dos cuentas, dos movimientos, lo que es la deuda de tesorería y lo que es el resultado de disponibilidades, es decir, el percibido menos el pagado. Pero ¿qué pasaría si yo estoy haciendo el AIF a nivel compromiso? Significa que en la columna de mi ejecutado yo puse las partidas comprometidas, no devengadas. Esto lo haría en el caso que esté en la provincia. En ese caso, aparte del ajuste de la deuda de tesorería y del percibido versus el pagado, que son estos que están acá, ¿no? A ver, lo voy a marcar. Yo acá igual voy a poner para que lo tengan. Estos son ajustes a nivel de vengado. También puedo hacer ajustes a nivel compromiso. Y lo que se ajusta a nivel compromiso es la deuda de tesorería, al igual que a nivel de vengado, el percibido versus el pagado y además los residuos pasivos. Recuerden que los residuos pasivos son un concepto previsto en la normativa provincial y que se calculan, son aquellos gastos que no llegaron a comprometerse en el ejercicio. Y el tratamiento es presentarlo como residuo pasivo dentro del esquema de ahorro, inversión, financiamiento, a diferencia de la ley nacional que los trata como un artículo 42, hay que desafectarlo y nacen comprometidos en el ejercicio siguiente. ¿Ven la diferencia? Acá en la provincia los residuos pasivos sí se toman y no hay que hacer nada el año siguiente. En el caso de Nación se desafectan, se denomina artículo 42 no residuo pasivo
y se afectan al ejercicio siguiente. Bien. Y también se pueden realizar ajustes en el AIF a nivel pagado. Este tipo de análisis o el AIF a nivel pagado se realiza, se lleva adelante cuando estoy trabajando, por ejemplo, con una programación financiera en el ámbito del sistema de tesorería. Entonces ahí yo lo que voy a hacer es poner los ingresos a nivel percibido y los gastos a nivel pagado y trabajo digamos, en el mismo lenguaje del sistema de tesorería que son las disponibilidades. ¿Ok? En el caso de que esté haciendo a nivel pagado, el único ajuste que se realiza en el AIF a nivel pagado es por el de disponibilidades que es percibido versus pagado. Bien, entonces, ahí tienen los tres AIF que me podrían solicitar. Uno a nivel de vengado, otro a nivel compromiso, otro a nivel pagado. Y teniendo en claro, depende del tipo de AIF, yo el ajuste que voy a realizar. Como acá estamos trabajando con una IFA a nivel de vengado, los dos ajustes que voy a hacer es deuda de tesorería y percibido menos pagado. Mi deuda de tesorería dijimos que surge de la diferencia entre el devengado y el pagado. En este caso me da 5.220. Y el percibido menos el pagado me da 26.420. ¿Dónde voy a sacar esa información? Fíjense, voy a ir al cuadro de los recursos, el total de percibidos es 202.000 y voy a ir al cuadro de ejecución de gastos y el total de pagado es 175.580. Esa diferencia percibido menos pagado me da 26.420. ¿Dónde se van a ajustar estos dos conceptos, deuda de tesorería y percibido menos pagado? En las siguientes cuentas de la IF. La deuda de tesorería, como la misma palabra lo dice, es una deuda, es un endeudamiento. ¿Dónde vamos a registrarlo? En fuentes financieras, endeudamiento público e incremento de otros pasivos por 5.220. Como está dentro de fuentes financieras el ajuste, ese ajuste es positivo, porque las partidas de fuentes financieras suman, no restan, ¿sí? Y percibido menos pagado, esa diferencia de 26.420 significa que yo percibí más fondos de los que pagué. Cuando yo tengo más disponibilidades, esas disponibilidades las voy a guardar, recuerdan en lo que decíamos, en caja y bancos, en disponibilidades. ¿Qué cuenta se utiliza para guardar mis disponibilidades sobrantes? Inversión financiera dentro de aplicaciones financieras. ¿Ven? Aplicaciones financieras, inversión financiera, incremento de disponibilidades por 26.420. Ese 26.420, como está dentro de la partida de aplicaciones financieras, resta, porque todo lo que está dentro de aplicaciones financieras resta. Entonces, como les dije, estos son los dos únicos ajustes que se hacen a nivel de vengado: deuda de tesorería y disponibilidades. Fíjense en que mi resultado final había sido 21.200. Si ese resultado final yo le sumo mis fuentes financieras de 5.220 y le resto mis aplicaciones financieras de 26.420, me queda un resultado final de 0. ¿Cómo lo ponemos a este resultado? En general se pone resultado final ajustado, que acá no dice, pero ahora lo voy a agregar. ¿Ah? Es el resultado final ajustado. ¿Sí? Resultado final ajustado igual a 0 o equilibrado, ¿no? Bien, y ahí terminaría mi ejercicio. Es decir, planteo el AIF, ajusto el AIF, me queda equilibrado y cierro el ejercicio de ejecución presupuestaria. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? A ver, ahí tengo varias
Ok. No sé si María querés preguntar algo. María Constanza, tenés abierto el micrófono, ¿querés preguntar algo? No escucho nada, si querés escribir o no sé si se te prendió el micrófono. Me parece que se le prendió. Vamos a silenciar. Bueno, fíjense chicos que con esto terminaríamos el punto 4 del número romano, pero hay un puntito más que dice, es el que sigue, el 5, dice analizar la situación planteada si aplicara los criterios de la ley de contabilidad. ¿Qué pasaría si aplicamos la ley de contabilidad? Tener en cuenta lo siguiente, que en la ejecución presupuestaria, nosotros, por ejemplo, a ver, vamos al cuadrito de ejecución de gastos. Vieron que nosotros en bienes de uso, al cierre del ejercicio, desafectamos esta partida que se comprometió y no llegó a devengarse. Porque en Nación, esa partida, por aplicación del artículo 42, tiene que desafectarse porque no llegó a devengarse y se afecta automáticamente al ejercicio siguiente. En el caso de la provincia, yo no debería haber hecho ese ajuste, porque en la provincia aquellos gastos que se comprometen y no se devengan son los residuos pasivos. Y el tratamiento no es desafectarlo y pasarlo al año siguiente, sino que queda ahí, ¿sí? Queda comprometido y no devengado, y conforme el residuo pasivo, no lo desafecto, ¿ok? ¿Qué es lo que yo debería desafectar tanto en provincia como en nación? Y creo que no lo dije todavía. Em, ¿Qué situación? Si yo en alguna de las cuentas, en alguna de las partidas, hice un preventivo, por ejemplo, en bienes de uso, em, tengo, por ejemplo, la compra de un vehículo, se autorizó la compra de un vehículo, lo autorizó la autoridad competente, pero no llegué a adjudicar esa compra, solamente registré el preventivo. Tanto en nación como en provincia, ese registro del preventivo, si yo al cierre del ejercicio no avancé en ese trámite, es decir, no lo adjudiqué, no lo devengué, ese preventivo se tiene que desafectar al cierre del ejercicio. Lo tengo que anular. ¿Cómo lo anulo? Restando. Por ejemplo, menos, como hicimos acá, menos 2.000, menos 1.000, el monto que corresponda. Porque no me puede quedar un preventivo sin haber concluido las etapas, ¿no? Y si el año siguiente yo quiero comprar el vehículo, tendré que seguir el trámite, registrar nuevamente el preventivo, compromiso, etcétera. Pero señalar esto, que tanto en nación como en provincia, si solo llegué a registrar el preventivo y al cierre no avancé con las otras etapas, eso lo tengo que desafectar. Bien. Entonces, en el caso si estuviésemos aplicando la ley de contabilidad en la provincia, uno de los conceptos que es válido, como les dije recién, es residuos pasivos, no el artículo 42. Y en el caso de la IF, yo lo debería haber armado a la IF, en el caso de si estuviese en la ley en la provincia, en lugar de trabajar en el ejecutado de gastos con el devengado, yo debería haber trabajado con la columna del compromiso, ¿sí? Porque eso es lo que me dice la ley de contabilidad. Y al cierre del ejercicio, como les expliqué recién, qué ajustes debería hacer en el caso de que estuviese en la provincia, no solamente ajustar deuda de tesorería y percibido versus pagado, sino también los residuos pasivos. ¿Dónde se registran los residuos pasivos si tuviese que ajustar residuos pasivos? Como la misma palabra lo dice, es un pasivo, es una deuda, se ajustan en fuentes financieras, endeudamiento público, incremento de otros pasivos. ¿Ok?
Este recibos pasivos, si tuviese que ajustarlo, es en fuentes financieras, endeudamiento público. Bien, y ahí terminan los puntos solicitados en el trabajo práctico. ¿Sí? Ahí dejo de compartir. Voy al chat, que ahí tengo algo. Bueno, ahí me preguntan cuándo van a estar las notas. Seguramente en la próxima semana ya vamos a tener las notas del parcial. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, ya mismo paso la asistencia, que creo que tengo el link. Espérenme un segundito. Em, a ver. A ver, espérenme un segundito, que lo abro el link, a ver si está. Uy, está muy lento, espérenme un segundito. Bueno, hasta que se me abra el WhatsApp, que ahí tenía el link. ¿Alguna duda, chicos? ¿No tienen ninguna duda? Ok, a ver si ahora lo puedo abrir. Uy, está muy lento. Muy lento. A ver si acá lo puedo copiar. Creo que es este. Y vamos acá. A ver, yo se los voy a poner en el chat. Ustedes fíjense en si lo pueden abrir, por favor. Ahí está, fíjense en si lo pueden abrir. Y otra cosa que yo les pasé a los chicos también de la otra comisión, no sé si las profe Pulgo les pasó algún material, pero les dejo algo que tengo. Tengo algún material de teoría de esto para que se guíen también, así que se los paso en el chat. Fíjense si pueden abrir los archivitos. No me acuerdo, José, hasta qué práctico entra el segundo parcial, pero seguramente es solo ejecución presupuestaria. Eh,
Así que sí, me parece que es solo ejecución presupuestaria, no me acuerdo muy bien, se los confirmo para la próxima clase. Bueno, entonces ahí tienen el link para la asistencia, por favor, y tienen 3 archivitos que los pueden ayudar también para guiarse en la parte teórica, ¿ok? Vuelvan a ver el fin de semana, chicos. A esta clase también voy a tratar de subirla, a ver si la subimos a la plataforma. Vuelvan a ver el práctico. Empezamos con ejecución, que es un poco más complejo. Traten de ver qué dudas tienen y las volvemos a trabajar cualquier cosa el lunes de la semana que viene. Bueno, si no hay ninguna otra duda, para todos aquellos que trabajan, feliz día del trabajador mañana, descansen y ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Chao chicos, buenas noches.